Estamos de regreso, 8 de la mañana ya con 32 minutos, 8:32. Ya en la mesa de análisis, Javier Cabrera, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi, Pancho, buenos días. Buenos días, Omar Alexander. Qué gusto tenerte aquí en vivo y a todo color. Siento que estoy hasta cerca del fuerte. Yo de Choice, dijo. Y tú de Choice, dijo. Bueno, fuera. Qué hambre. Pero bueno. Pero ayer trascendió esta información, este fenómeno, la verdad que mantiene en vilo, en angustia, familiares, amigos, a cientos o miles de personas que están en calidad de desaparecidas en nuestro país. Hasta septiembre del 2024, según la Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Desapariciones Forzadas, México encabezaba en el 2024 con 681 las peticiones de acciones urgentes para la búsqueda de personas, por encima de países como Irak, países en guerra, ¿no? O que tienen conflictos bélicos de antaño de guerrillas como Colombia y Cuba, y una larga lista. Medidas cautelares que no le han caído muy bien, que digamos, al gobierno de México, Javier, porque siempre que se habla de este tema, de esta problemática, pues no les gusta, no gusta prácticamente. A ningún gobierno, no solamente a López Obrador incluso, que fue el que se comprometió a esclarecer el caso de Ayotzinapa. Es un caso que viene de Peña Nieto, que hay que decirlo que no fue el gobierno de Peña Nieto, sino fue en el estado de Guerrero donde la desaparición de este grupo de jóvenes estudiantes que a la fecha todavía no se sabe. Hay una serie de investigaciones, nuevas detenciones, sin embargo todavía la realidad y qué sucedió con estos 43 jóvenes estudiantes normalistas sigue pasando a la historia. Sinaloa se ha caracterizado, sobre todo en estos últimos 7 meses, con un número escandaloso de personas reportadas como desaparecidas en forma oficial, aunque en forma extraoficial se habla que la cifra negra pudiera ser el doble. Hay 1,365 personas desaparecidas, la mayoría de ellos, habrá que decirlo, que son del sexo masculino, aunque hay también del sexo femenino. Hay personas jóvenes, empresarios, sobre todo también la mayoría de Mazatlán, y donde se ha registrado el mayor número de personas desaparecidas, no solamente en esta guerra que se ha dado, sino de años anteriores, es el puerto de Mazatlán, que ocupa los primeros lugares jóvenes, en el estado de Sinaloa, la mayoría jóvenes. Entonces, este fenómeno que se ha ido presentando, pues la autoridad no ha sabido cómo enfrentarlo. De ello, pues, es el crecimiento y el nacimiento de estas organizaciones de rastreadoras, que empezaron sobre todo en la zona norte a buscar a sus hijos, hermanos, primos, que han sido desaparecidos. En la zona norte solamente se han dado los casos que hay elementos policíacos detenidos y sancionados por este delito, ¿no? Pero el resto de los casos siguen impunes. Cientos de cuerpos hay en el servicio médico forense o en fosas comunes que han sido recuperados, pero están sin identificar. Ahorita hay un proceso ya para empezar a identificar con una nueva tecnología, pero es muy lento. No es una situación fácil. El equipo que tiene que ser compatible con el que tiene el órgano electoral, con el que están haciendo los cotejos, para poder establecer quiénes son las víctimas. Pero ese asunto no queda ahí. El asunto es qué sucedió con estas personas. Sí. ¿Quién las desapareció? ¿Quién las privó de la vida? ¿Quién las sepultó a veces en forma clandestina? Es un asunto de impunidad bastante escandaloso que, bueno, la ONU, a raíz de lo que sucedió en forma reciente aquí en el estado de Guerrero, de este hallazgo, de este rancho donde se dice que hubo exterminio, es una palabra bastante fuerte, bueno, la ONU está tomando el asunto en sus manos y ya está haciendo y dictando medidas cautelares al gobierno mexicano, pues que lo está exhibiendo, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores, que ha habido una gran omisión en este delito. Aunque ya lo dijo hace unos minutos Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que no había crematorios, no era un campo de exterminio, este rancho en Jalisco. Pero pues mientras algunos buscadores andan con pala y picos excavando, haciendo su trabajo, pues muchos cuerpos están en el servicio médico forense sin ser identificados, como dice Javier, y estas medidas cautelares que dicta la ONU de
proteger, de buscar, pues algo que por ley, por obligación, las fiscalías están obligados a hacer, Milton. Sí, y Gertz Manero le sabe porque fue parte del Estado mexicano cuando la guerra sucia en los 70. Sí. Acuérdate que él fue Ministerio Público en la Operación Cóndor. Y la Operación Cóndor fue una operación sistemática contra ciertas poblaciones de desaparición y violación a los derechos humanos. Entonces, en esta parte, ¿qué discurso está dando Morena? Están diciendo, es que desde el 2018 no, el Estado mexicano no desaparece gente. Uh-huh. Bueno, ok, vamos a suponer que es cierto, pero el Estado mexicano permite la facilitación de la desaparición de gente. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque en estados como Jalisco, como bien comentaba ahorita Javier, donde estaba el supuesto campo ese, hay una crisis forense. Una crisis de identificación de cadáveres. Uh-huh. Una crisis donde se les están apilando los muertos y no hayan cómo bajarle el switch a esa maquinaria de desaparición forzada. Entonces, la desaparición forzada, recordemos, viene desde el 69, donde el Estado mexicano empezó a desaparecer personas. ¿En dónde? En Guerrero. Y después, ese proceso de desaparición se fue dando en las serranías de Guerrero. Después, en el 74, ese proceso de desaparición se pasa a los centros urbanos y empiezan a desaparecer gente de la guerrilla. Y aquí pasó, en Sinaloa pasó eso, ¿no? O sea, donde el Estado mexicano desaparecía gente vinculada a la izquierda. Ahora, esa izquierda llegó a una parte de esa izquierda, porque la otra la mataron, pero una parte de la izquierda llegó al poder. Y llegó al poder, ¿por qué? Porque supo bordear al sistema, o sea, llegaron, ¿no?, con López Obrador, que es una expresión nacionalista popular, y llegan al poder. Entonces, fíjate bien, y en Ciudad de México lo dicen los politólogos, llegó la izquierda al poder y gobierna con los militares, o sea, gobierna con sus verdugos, uh-huh, con los herederos de los perseguidores, de los que los torturaron, los violentaron. Incluso a algunos hipótesis, pudieran haber sido muchos de ellos fuentes de esos militares en la inteligencia, ¿no? O sea, delatores, pues. Sí. Entonces, en función de ello, este mecanismo de supervivencia los obliga a gobernar con esos militares. Entonces, si el Estado mexicano no logra pagar el switch de la máquina de desaparición, entonces es pregunta, ¿lo permite? ¿Por qué? Porque ahí están las fosas. Entonces parecen que están volteando al marxismo, pero al marxismo de Groucho Marx, aquel que decía, si no me crees a mis no le creas a tus ojos, no creas lo que estás mirando, cree en mis palabras. La gente está mirando las fosas, a las madres buscadoras, está mirando cómo se apilan los cadáveres en los centros forenses, y el gobierno que dice, nosotros no desaparecemos. O sea, yo no sé por qué se está desapareciendo la gente. Entonces, hay un modelo de negocio en el cual permite que se acumule y se desaparezca la gente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se volvió mercancía. Y dice Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, que este tipo de cuestionamientos o de medidas cautelares dictadas por la ONU, el gobierno de México, pues tienen un tinte ideológico, político, desacreditando prácticamente, porque no soportan ver gobiernos progresistas y cercanos a la gente, Francisco. Bueno, es que para el rollo no hay quien les gane, ¿eh? O sea, para el rollo y la tonadilla, etcétera, no hay quien les gane. Entonces, buscaron casi de toda la vida llegar al poder para lo que dice Milton, estar gobernando con los mismos instrumentos que tantos criticaban. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sabían lo que era ejercer el poder. Yo recuerdo que al quinto día que era presidente, ya despachando en Palacio Nacional, López Obrador dijo, así con un tono de voz entre lento, dijo, extiende la mano, dice, ya tengo los hilos del poder en mis manos. Ah, caray. Entonces, un López Obrador que en lo que anduvo de campaña durante 18 años, una de sus promesas era regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y cuando anduvo en campaña fue muy crítico de que se usaba excesivamente la fuerza letal.
Entonces, pero a la primera encerrada que se pegó como presidente electo con los mandos militares, ya salió con el chip al revés. Y el resto de la historia, pues ya se cuenta sola. ¿Por qué? Porque no sabemos si se siguió el modelo Venezuela cuando Hugo Chávez llega al poder, y ahora con el otro dictador que está ahí, y le dan todo el mando, todos los negocios, todo de todo a las Fuerzas Armadas, siempre protegiéndose, pues en el sentido de algún golpe de Estado, qué sé yo, hacia allá, hacia Sudamérica, que son muy dados a eso. Pero hay veces que yo llego aquí barrido al programa porque hasta donde puedo veo la mañanera. Y cuando le preguntan sobre el caso de Jalisco al fiscal general Germanero, efectivamente, como lo dijiste, Omar, él dijo que no habían encontrado crematorios, etcétera, etcétera. Hasta ahí va bien, ¿no? Todo. Pero le vuelven a repreguntar más adelante y dice, bueno, hemos encontrado, restos humanos. Ya los peritos están analizando algunos de ellos porque traen huellas de haber sido cremados. Hubieras visto el lenguaje personal atrás de él de la presidenta Claudia Comisión Divas. Muy bien, Alejandro. Ay, no, bueno. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? El Estado dice ahora, nosotros ya no desaparecemos. Bueno, vamos a creerle. El problema es que se ha incrementado bastante este fenómeno de los desaparecidos, de los levantones, etcétera, y ellos mismos siempre habían dicho que omisión era igual a complicidad o a corrupción, ¿no? Desde diferentes tribunas. Pero la presidenta dijo hoy algo, dice lo clásico, ¿no? Cuando Felipe Calderón fue presidente, dice, le declaró la guerra al narcotráfico, se hacían ejecuciones masivas fuera de la ley. Con nosotros no. ¿Y quién hacía esas ejecuciones masivas? Es decir, como que de repente se dan tiros en el pie y no se dan cuenta, pero nomás le faltó agregar el otro clásico, García Luna. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ante la presión y el efecto que tuvo, por ejemplo, el último caso de Jalisco, pues la presión de todas las madres, porque son mujeres la mayoría de los colectivos, más el sospechoso asesinato de una de esas madres en Jalisco, que en un aparente intento de asalto pierde la vida, pues como que también la presidenta Claudia Sheinbaum como que dijo, hay que tomar un poco más en serio esto, y por primera vez desde que llegó al poder la Cuarta Transformación y ahora en el segundo piso, ya hay, y lo dijo esta mañana la secretaria de Gobernación, ya hay una agenda para atender, ahora sí, escuchar a todos los colectivos de madres en este aspecto. Y en la primera reunión que tuvieron ayer, me parece, lo primero que le dijeron es, cuando llegan a recibirnos, no nos ponen ni atención los funcionarios de Gobernación. Están viendo el aparato, están viendo el celular, están picando, ¿no? Y ella les advirtió ahí a sus funcionarios que el que no atienda como debe de ser y le ponga atención, pues que los va a correr. Es decir, y que hoy tiene 1 o 2 reuniones con algunos colectivos. O sea, durante todo este proceso, lo que pedían eran ser escuchadas. Sí. Y ni eso, porque luego decían que a lo mejor eran parte de una, como cuando acusaron a los niños enfermos de cáncer, ¿no? Que era una actitud golpista, dijo el tristemente célebre doctor Muerte. Ya ni me acuerdo cómo se pide la infamia esa. Hugo López Gatell. Ah, bueno. Pero esto se ha incrementado bastante. Sea o no el Estado, sigue este viacrucis de los padres, de las madres de familia, hermanos, qué sé yo, buscando sus desaparecidos. Y cuando el presidente López Obrador toma posesión ahí en Palacio Nacional, ya en funciones en la primer mañanera, le manda a hablar al subsecretario de Gobernación para esta situación, ha de ser muy cododuro ese amigo, nunca me acuerdo de él, el que fue subsecretario de Gobernación, Alejandro, ¿no se llama? Alejandro Encinas. Ah, bueno, Alejandro le dice, para la búsqueda de desaparecidos no hay límite presupuestal. A los únicos que recibió 1 o 2 veces el presidente fue a los padres de Ayotzinapa. Pero como no se le podía decir nada en contra al señor o hacerle ningún reclamo, ya no lo recibió. Y cuando, por las presiones de los padres, le pedían verlo, él dijo, con una condición, que no vengan los abogados.
y los padres nunca aceptaron una reunión presidencial sin el apoyo jurídico de sus abogados. Entonces, este es un problema bastante lamentable, bastante fuerte, y lo más lamentable es la impunidad, la omisión, la complicidad, y que sigue en aumento. Javier Cabrera. No, y sigue vivo este caso de Ayotzinapa. Y recuerde que hubo otro estudiante muerto en una de las manifestaciones por un agente federal. O sea, el asunto no ha concluido, y no es solamente este asunto de los jóvenes, que fue un escándalo en su momento, y que una de las hipótesis es que están involucradas todas las autoridades federales, estatales y municipales en este asunto. Pero el problema es que el asunto nacional ha ido creciendo y la autoridad ha sido omisa en este sentido. O sea, en algunos casos se ha logrado esclarecer, o logrado rescatar unos cuerpos, se ha logrado identificar y entregar los restos a los familiares, pero el asunto ahí termina. Y las investigaciones de quién son los responsables. Y bueno, hoy el organismo internacional, como es de la ONU de Derechos Humanos, pues está haciendo un llamado de atención, porque sí es escandaloso lo que está sucediendo en el país, y más en Sinaloa ahorita, que se ha ido recrudeciendo este tema de los levantones de la privación ilegal de la libertad de más de 1,365 personas. Algunas de ellas han sido localizadas con vida, muy poquitas, la mayoría han sido localizadas muertas, pero hasta ahí termina. El asunto es quién son los responsables de este asunto. Sinaloa siempre ha ocupado entre el segundo y el tercer lugar nacional en este delito, y no es solamente de este sexenio. Ya llevamos más de 3 sexenios consecutivos a la alza con este tipo de delitos, y la autoridad tiene que ser. Ha habido reuniones con las madres de los colectivos de búsqueda. Hay que recordar que el gobernador Rubén Rocha Moya, a inicios de su administración, una de las primeras reuniones que tuvo fue con este grupo de 23 colectivos. Hubo compromisos, algunos de esos colectivos sienten que esos compromisos no se han cumplido totalmente. Es cierto, hay ya 2 instalaciones, una instalación ya en Culiacán, otra en proceso para albergar los cuerpos y hacer las identificaciones de las víctimas. Pero este asunto no puede terminar ahí. El asunto está en la Fiscalía General del Estado, que debe continuar con las investigaciones de qué le sucedió a las víctimas. Y que involucra también no nada más a civiles, Milton, sino ahora policías municipales y estatales que han sido levantados, y no se sabe absolutamente nada de ellos, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, fíjense lo que es, el debate es, ¿el Estado debe buscar a las personas o no? Claro, pues claro que las debe buscar, pero no las busca. ¿Quiénes buscan? La familia, las madres. Entonces, las madres visibilizaron esa falla del Estado. Ahora, en esta parte del debate es, ya no se escucharon. O sea, tantas desapariciones para que el Estado abra las puertas y digan, ok, las vamos a escuchar. Entonces, como dice Francisco, en la etapa del presidente López Obrador, fueron con los padres de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque Ayotzinapa obviamente fue una cuestión de Estado, donde esa izquierda nacionalista, populista, dice, fue el Estado. Y siguen diciendo fue el Estado, pero volteas a Techiutlán. ¿Y quién gobernaba Guerrero en esa época? Estado. Y la alcaldía. El PRD, o sea, entonces, pero volteas a Techiutlán y no, era un centro de entrenamiento, no era un centro de exterminio. O sea, los mismos que decían fue el Estado, sí, ahora dice que son parte del Estado. Empezando por el comandante Noroña. Empezando por Noroña, que ahora son parte del Estado, dicen, no es campo. O sea, cambian la gramática del poder. Ahora, en esa parte del por qué se están desapareciendo personas, el Estado es responsable de garantizar la seguridad de la gente, ¿no? De los ciudadanos, pero también es responsable de garantizar las relaciones del proceso capitalista de creación de valor y de creación de ganancia. Entonces, pero ¿qué pasa cuando las empresas criminales se vuelven una extensión del proceso capitalista y empieza este necroemprendimiento, donde el proceso de acumulación de ganancias de esa parte, pues tienes que empezar a desaparecer gente? ¿Por qué? Para que la máquina siga funcionando, para que el negocio siga funcionando. Por eso el cuerpo, como dicen algunos filósofos, como Sayak Valencia en su libro Capitalismo Gore, el cuerpo se vuelve una mercancía. Entonces, en donde
empiezan estas tecnologías de desaparición de personas. Por eso empezamos a ver ácidos, o sea, fosas y todo eso, de cómo empiezan... Pozolero, o sea, pozolear. Pues entonces empiezas a ver este proceso de desaparición de personas, porque tiene que ser así en ese modelo de negocios para que el capital se siga reproduciendo y sea cada vez más grande la ganancia. Entonces, ¿qué pasa cuando... La ganancia y el poder. Ganancia y el poder. Porque del poder fáctico pasaron al poder táctico. Sí. Sí, o sea, entonces, de esa parte donde se genera tanta ganancia, ya los americanos dijeron, caray, o sea, ya se les fue la mano. Uh-huh. Por eso ve las carpetas de Trump. Se les fue la mano con ellos. Se les pasó la mano, ¿no? Se les fue la mano con ellos. Y como atrás del fentanilo están lo que ellos llaman los chinos, sí, dijeron, a lo mejor es una complot. Es un complot. Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. Digo que eran actos de terror. Ya lo han dicho. Entonces, en esta parte, ya los güeros y una parte del ejército está diciendo, hey, espérate, ya hay que detener esta maquinaria, pero la maquinaria sigue prendida. No somos iguales, dice el senador Noroña, pero el Estado no desaparece. No, claro, a diferencia de otros sexenios. Ya no ocupa decirnos, claro que se ve pero que hay las mismas condiciones iguales todavía, incluso increciendo el número de desaparecidos, Francisco. Mira, no son iguales que se vendió aquel avión presidencial que decía en su campaña López Obrador que ni Obama lo tenía. Pues yo creo que ya ni Obama viaja en primera clase en el Air France como lo hizo el comandante Noroña, y cuando les pidieron cuenta dijo, no, yo para eso trabajo. O sea, a mí el Senado me dio una parte y yo para eso trabajo, y alégales el umpire y te dicen que es una narrativa de los contrarios, de los que les arde, que, o sea, por ahí se van. ¿Cuánto va a aguantar esto? Yo siempre lo he dicho y recientemente, mientras tengan para cubrir el domo de los programas sociales, van a seguir ganando procesos electorales. ¿Por qué? Por la simple y sencillamente, donde hay necesidad o donde hay necesidades, hay todo un abanico de manipulación. Efectivamente. Javier, comentario final. Sí, yo creo que el problema es bastante grave, no es una situación que puedan resolverlo rápidamente. Sin embargo, no se ve interés de parte del Estado en general para resolver esta situación de las desapariciones. No hay una actuación rápidamente cuando hay una denuncia, y lo estamos viendo. Le están dejando parte de estas investigaciones a la sociedad, a las madres de familia, descansando un trabajo que debe hacer la autoridad, y lo que estamos viendo es que hay una gran desesperación de los padres de familia cuando un esposo, un hermano desaparece. Y bueno, ya cuando aparece a veces vivo o muerto, pues la autoridad ahí da por sentado que ya está cerrado el caso, y el asunto es que mientras haya impunidad, este delito va a seguir creciendo bastante en todo el país. Efectivamente. Milton, comentario final. Bueno, en esta fase de nuestro país, de esta México democrático que se volvió hegemónico, estamos entrando en una fase en donde el país no tiene explicaciones. O sea, a cada ciudadano que le desaparecen una persona, un familiar, no hay explicaciones, o el Estado no le explica, nadie le explica por qué está pasando esto. Entonces, ya van arriba de 100,000 desaparecidos en cifras oficiales, pueden ser más, pero este luto, este dolor se va llenando en el país, y no hay nada, no hay una explicación. Los colombianos, que como yo lo he dicho siempre, son los que mejor manejan el lenguaje castellano y que siempre tienen una explicación para algo, ellos dicen, tenemos que ir a la no repetición. ¿Y qué decía el padre Roa, el presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia? Él decía, sin perdón no hay futuro. Tú no puedes trazar el futuro de una nación si no hay perdón y si no hay verdad. Y aquí nosotros... Estilo cuando cayó Franco, ¿te acuerdas? Sí, bueno, eso también ese era el discurso. Una reconciliación. Tuvo que haber una reconciliación y un perdón, el rey en España. ¿Por qué? Por todos los crímenes que había hecho Franco, ¿no? Entonces, en esta parte del país no está transitando sobre ¿qué? Sobre un proceso de capitalismo, de necrocapitalismo criminal. Entonces, no va a haber, nos estamos construyendo como una nación al ahí se va. O
sea, ahí se va, sí, y ahí te le echas. ¿Por qué? Porque tienes que aguantar todo esto que hay. Y no hay eso que están haciendo los colombianos de reconstruirse a partir del perdón y de contar la verdad. O sea, el Estado, por ejemplo, vamos a ir a algo, a los seropositivos que le llamaban los colombianos, que eran desapariciones forzadas de gente que decían, es que andaba en esto otro. Por eso los desaparecieron, y no era cierto. Y hubo un general... En un tiempo que se dio esa justificación. Hubo un general que le llamaron, allá en Colombia, que le llaman el general de los seropositivos, porque era encargado de calumniar a las víctimas, pues. Entonces, tarde o temprano el Estado, cuando esto se rebase, puede empezar o podría hacer eso, que ya dices tú que ya lo quisieron hacer. Entonces, hay que voltear un poco a ver a Colombia, pero también hay que voltear a ver a decir cómo lo hicieron ellos. Claro que sigue habiendo criminalidad, pero el país sanó, pues, y se redujo esa violencia, ¿no? Sigue habiendo, pero se redujo. Y nosotros ve cómo estamos. Francisco, comentario final. Es lo que hay, y por ejemplo nuestra generación, la de Cabrera, la mía, ¿por qué no hemos pasado? O sea, somos una generación muy especial. Vivimos y nacimos en la dictadura perfecta que le llamó Mario Vargas Llosa del PRI. Pasamos por la transición y aquel nuevo amanecer democrático que prometía el PAN con Vicente Fox, en aquellos videos promocionales donde un niño corría por entre el campo con una bandera y todo iba a estar muy bonito. Y todo para que al amanecer, ya muy democráticos, pues resulta que quien mandaba en Los Pinos y en todo el entorno era la pareja Marta Sagún. Hasta le llegó él a llamar mi pareja presidencial. Viene Felipe Calderón con el resultado que ya conocemos. Regresa el PRI, ¿no? Con todo un guión de telenovela, con un Peña Nieto muy carita, muy bonito, el Estado de México, etcétera. Su gaviota por un lado, wow, destilando amor, qué sé yo, aquella telenovela. Y palo, se viene el asunto de Ayotzinapa, se conjuga con lo de la Casa Blanca, y esos fueron los dos elementos principales, más la infinita corrupción y cínica que manejó Peña Nieto con sus contratistas y que los agarraban robando y te voy a dar otra oportunidad, etcétera. Eso generó un hartazgo, y a la sociedad, al ciudadano, no le quedó otra más que voltear y dijo, ¿con quién hay que probar y calar? Y ese fue el efecto que tuvo aquella elección histórica cuando llega López Obrador a la presidencia, y que dice que no van a ser iguales, que no van a mentir, que no van a robar. El resto de la historia se cuenta y se sigue contando sola. Mataril y Lirelón. Mataril y Lirelón. Muchas gracias, Pancho. Buenos días, Sinaloa. Javier, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Se queda en Vibra Radio, viene el show del Mariconcho, no le cambie en Vibra Radio. A la 1 de la tarde lo espero en la segunda emisión. Buenos días, buen provecho, hasta la próxima.